Bien, mientras los niños salen, vamos a ir buscando en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Seguimos con nuestra serie, luego de una pausa, las doctrinas de la gracia, una introducción a la teología reformada. Y habíamos quedado en la enseñanza anterior a esta, en que comenzamos el segundo punto de lo que conocemos como la doctrina de la gracia. Son 5. Empezamos con la segunda, que es la elección incondicional o la elección soberana de Dios. La segunda del Tuli. De hecho, es parte de lo que se llama el segundo pétalo. Elección incondicional o elección soberana de Dios. Vamos a leer entonces en Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, allí sentado. Vamos a leer hasta el 14. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Elección incondicional o elección soberana de Dios. Bien, haciendo un repaso de lo que vimos la semana anterior, aquí hemos visto 3 o 2 conceptos que se repiten en 2 palabras, que son bendición y beneplácito, ¿no? La bendición es el consentimiento y el beneplácito es aquello que ha gustado, aquello que ha sido aprobado, aquello en lo que se tiene complacencia. Y citábamos unas palabras de R.C. Sproul, donde decía que aquí el apóstol Pablo veía en estos pasajes que acabamos de leer como una bendición. De hecho, 3 veces dice la palabra bendición o beneplácito. Y algo que se ve aquí, que el apóstol Pablo no cae en ese juego, en esas contradicciones que algunos de nuestros hermanos
opinan sobre la predestinación y lo ven como algo fatalista, sino que de hecho él lo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo sabe usted que es predestinado? Bueno, el apóstol Pablo dice, en él fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, el apóstol Pablo se estaba incluyendo en esa lista. O sea, si hay alguien que estaba seguro de ese estatus que tenemos en Cristo, los que hemos creído en él, es justamente esa seguridad. Para aquellos que dicen, no, que usted no, ¿cómo sabe usted si no lo es? Bueno, el apóstol Pablo lo sabía. Y como él mismo escribió a los Romanos, capítulo 8, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo vio la doctrina de la predestinación como una bendición, al contrario de lo que muchos podrían pensar, pues él lo ve como una bendición. También vimos que Dios desde el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, eligió un pueblo para sí, y vimos pasajes como Deuteronomio 7 del 6 en adelante que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuando Israel se formó como nación, se formó bajo esclavitud. Y no hay nada de dignificante en esa condición de ser esclavos. Pero también dice en Deuteronomio 14:2, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, curiosamente, quienes se oponen a esta doctrina de la elección incondicional no tienen ningún problema en admitir que Israel fue el pueblo elegido por Dios. O sea, ellos dicen que Israel es el pueblo escogido por Dios, pero cuando entramos a este lado de nosotros los gentiles, ahí es donde les genera conflicto. Pero no tienen ningún problema en admitir que Israel es el pueblo escogido por Dios. De hecho, hay algunos que llegan al extremo de idolatrar a Israel, lo que se conoce como la israelatría. Pero cuando hablamos de los escogidos de los gentiles, entonces ahí se alborota el avispero a ellos. O sea, ahí no quieren aceptar ese concepto, pero no tienen problema de aceptarlo en cuanto a Israel. De hecho, Israel se cree el pueblo predestinado por Dios. Usted lee la literatura judaica y mire, no dicen, no, vamos a decirlo de esta manera, dicen maravillas de nosotros los gentiles, como usted no tiene idea. Maravilla entiéndase el sarcasmo, ¿no? Y de Jesucristo, bueno, ¿qué podemos? No podemos esperar otra cosa. No podemos esperar otra cosa. Entonces, curiosamente, los que se oponen a la doctrina de la elección incondicional no tienen ningún problema al admitir que en el pasado Dios escogió un pueblo para sí de entre todos los demás pueblos, pero que a los demás los pasó por alto, porque esa es la consecuencia inevitable. Si yo elijo una cosa de entre varias opciones, ¿qué pasa con las otras que no escogí? Simplemente no las tomé en cuenta. Esa es la consecuencia inevitable o el resultado inevitable de la elección de Dios, que Dios pasa por alto a unas personas sí y a otras las escoge. De entre todos los pueblos del antiguo pacto o el antiguo testamento, ¿con quién Dios tuvo un trato especial? Solamente con Israel. De hecho, cuando iban en la peregrinación a Canaán, Dios les dijo que habían 7 naciones que debían destruir. 7 pueblos que tenían que destruir. O sea, el trato especial con Dios fue con Israel, no con más nadie. Una de las cosas que nosotros notamos, lo que hemos estudiado un poquito de la doctrina de la gracia, cuando alguien quiere objetar, se encuentra principalmente en lo que se llama teología propia. Teología propia es la teología que trata de Dios y de sus atributos. O sea, cuando vemos esa discrepancia, por ejemplo, de la elección de Dios en Israel en el pasado, pero que no lo quieren ver en el pueblo gentil, ahí vemos que hay un problema con la teología propia. Es decir, las personas no conocen a Dios. Cuando hablamos de teología propia, hablamos de Dios y sus atributos, que Dios es un Dios santo, es un Dios de amor, ciertamente es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios inmutable. Pregunta, si Dios es un Dios inmutable y eligió en el pasado de Israel, ¿será que ha cambiado en el nuevo pacto? Si es un Dios inmutable.
más atrás habla Oh, de un pueblo que no ha gracias. nacido. ¿Que no? El Señor habla, por ejemplo, en Isaías y más atrás todavía, dice Gracias. a un pueblo que no ha nacido, y creo que también lo dice en los años. Y en Oseas también lo dice. Y ese pueblo eran los gentiles. Que ese pueblo se suma a Israel. Y también dice que pondrá a celo A los judíos. ese pueblo que no ha nacido. ¿A quién pone a celo? A Israel con el pueblo no nacido todavía. Bueno, sí, sí. Y los que vengan después de nosotros. Entonces, si Dios eligió en el pasado a un pueblo y Dios es un Dios inmutable, ¿será que Dios cambió después de Cristo para acá? Allí el detalle. La teología propia. O sea, muchas personas no conocen a Dios, no conocen los atributos de Dios y es donde chocan con esto. Pero si conocieran de Dios y vieran que Dios es un Dios inmutable, que es uno de sus atributos, así como eligió a Israel, no va a cambiar en el futuro. De hecho, en Génesis 12, cuando llama a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, desde que llama a Abraham, ya le estaba diciendo para qué. Toda la familia de la tierra se refiere a todos, sin distinción de raza. Ahí estaba la elección desde su pueblo, desde el mismo llamamiento de Abraham. Entonces, si así como eligió un pueblo en el pasado, es lo mismo hasta el sol de hoy, como dice un refrán. No ha cambiado nada porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. No ha cambiado. Ok. Siguiendo con el resumen antes de entrar en materia, entonces diría, la semana pasada también hablamos de que la doctrina de la elección incondicional trata sobre el tema o la razón o la causa por la cual fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Eso trata. De hecho, acabamos de leer que fue antes de la fundación del mundo. También dijimos que lo que esta doctrina busca es responder a la pregunta de si los elegidos fueron escogidos por causa de algún mérito en ellos o porque si Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué acabamos de leer en Efesios? Que fue según ¿qué? El puro afecto de su voluntad. Entonces, el punto central de esta doctrina es determinar si la salvación de los elegidos está basada en algún mérito o fe previa de parte de los seres humanos o si es una elección exclusiva de Dios. Y finalmente, quienes defendemos la doctrina de la elección incondicional, argumentamos que los elegidos fueron predestinados por pura gracia y misericordia de Dios sin que le haya sido tomado en cuenta mérito alguno. Pero también debemos recordar y no olvidar que nosotros no somos especiales, que fuimos hechos vasijas del mismo barro con que Dios hace vasija para honra y vasija para deshonra. No hay ninguna distinción. Eso lo vemos en 1 Corintios 1, 26 al 21, donde dice que lo necio, lo débil, lo menospreciado, escogió Dios. Y en Romanos 9, 19, justamente ese texto que habla del alfarero. Y también nos dice Efesios 2:3 que éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, estábamos bajo la ira de Dios antes de que Cristo nos diera vida. Estamos en la misma condición de los que incrédulos. O sea que no hay nada de jactancia en cuanto a saberse elegido por Dios. Bien, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a entonces a ver, ¿cómo fue que dijiste tú? 5 versículos. ¿Cómo fue que dijiste en la... 5 palabras de Jesús donde enseñó la doctrina de la elección incondicional. Vamos a ver 5 textos donde nuestro Señor Jesucristo abiertamente habla de este tema. Y estos versículos que vamos a leer hoy, vamos a tratar hoy, son de esos versículos que cuando yo lo leí empezaron a hacer mucho ruido en mi cabeza y decir, bueno, ¿por qué si en la congregación dicen una cosa pero la escritura dice otra? Son de esos versículos que hacen ruido, ¿no? El primero que veremos hoy es Mateo 11, 25 al 26. Mateo 11. Del 25 al 26. El contexto de este pasaje es que Jesús estaba en Galilea, en ciertas ciudades, y dice que la gente de ahí lo rechazó, incluso
En una ciudad quisieron matarlo. Y él comienza a decir ayes contra esas ciudades. Por ejemplo, en el versículo 21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Bexaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta las Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Ok, entonces ahí entramos al versículo 25 que dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Ahí vemos una alabanza de Jesucristo diciendo, bueno, Él está, la palabra ay, sin H, significa lamento, juicio. Y Él está emitiendo un juicio contra estas tres ciudades. Y Él dice que si en Tiro y en Sidón y en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que Él hizo, siempre a que se hubiesen convertido. Pero Él más adelante dice y alaba al Padre por ese resultado que a los humanos es negativo, de que Cristo haya tenido un fracaso ministerial en esas tres ciudades. Y Él dice, te alabo, Padre, o sea, en medio del fracaso, tomemos nota de eso, dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y da la razón, sí, Padre, porque así te agradó. Esa palabra sabio y entendido, pues es así como lo dice las personas de la alta sociedad, las personas intelectuales. Y dice los niños, pero los niños habla de personas simples. Habla de los pobres, o sea, los pobres en cuanto a estatus social. Y luego remata y dice, sí, Padre, porque así te agradó. O sea, el evangelio de Jesucristo, el Padre lo esconde de las personas que son que a sus ojos son sabios y entendidos, y se la da a conocer a los simples. Y Jesús dice, porque así le agradó al Padre. Esa es la razón por la cual le agradó al Padre. Pregunto, si hace una, no vamos a usar la palabra excepción, pero si pone a un grupo de un lado y lo excluye del evangelio, del mensaje del evangelio, y luego pone a otro por otro lado que sí le revela el evangelio, ¿qué está sucediendo allí? Cuando se escoge uno y al otro se le pasa por alto. ¿Qué hemos estado hablando hasta ahorita? Una elección. Y es incondicional porque no hay nada que Dios haya visto previamente en el hombre para que fuese objeto de esa elección. Entonces aquí vemos una elección incondicional de los niños, de las personas simples, por encima de aquellos que se creen algo. Y dice eso, sí, Padre, porque así te agradó. Ese versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. ¿Qué le agradó hacerlo de esa manera? Esconder el evangelio de los sabios y los entendidos. La versión en lenguaje sencillo dice, y todo, Padre, porque tú así lo has querido. Decreto eterno de Dios. Y todo eso se dio en la eternidad pasada. No se dio en la creación, en esta esfera de tiempo y espacio, sino que se dio antes de que el mundo fuese. Ahora, hay algo que hay que hacer notar aquí, ¿no? Y es que Jesucristo dijo, y lo está afirmando, que en ciudades gentiles como Tiro y Sidón, que en ese momento existían, y en Sodoma, que hace muchos años había sido destruida, si se hubiesen hecho los milagros allí, esas ciudades se hubiesen arrepentido. El lado no reformado dice que Dios elige a las personas, a los creyentes, en base a que han creído en Él. Pregunta, eso es lo que ellos llaman la elección condicional. O sea, como va a creer, pues lo elige. Pregunta, si Jesucristo sabía que esas ciudades se iban a convertir, ¿por qué no fue para allá? Él está diciendo, si hubiesen hecho los milagros aquí en estas ciudades, ellos ya se hubiesen convertido hace rato. La pregunta es, ¿por qué no fue a predicar el evangelio para allá? Si Dios en su presencia sabía
que eso podía pasar. Es tremendo, ¿no? Entonces ahí se cae la elección condicional. De que no es que Dios ve algo en nosotros, sino que es por el puro afecto de su voluntad. Ahí donde está el detalle, como dirá Cantinflas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Hermano Moisés. ¿No entendió? ¿Qué no entendió? ¿Ah? Sobre lo que dijo Jesús sobre las ciudades. Bueno, que del lado no reformado, o sea, los hermanos que nos adversan, a nosotros teológicamente hablando, ellos creen que, o sea, te estoy hablando de las personas que estudian, ¿no? Porque el cristiano promedio, por lo general, le dice, predica el evangelio a todos porque es el mandato. Hemos dicho muchas veces que nosotros predicamos porque a Cristo así lo ha mandado. Eso no tiene nada que ver si es elegido o no. Porque nosotros no sabemos eso y tampoco sería una pretensión hacerlo, ¿no? Ellos, los que estudian la teología, dicen que Dios va a elegir de manera condicional a aquellos que van a creer. Y sobre la base de ese conocimiento, Dios los elige. Pregunta, si Jesús sabía eso, o sea, si Jesús manejaba ese concepto, porque lo acaba de decir, ¿por qué no fue a esas ciudades y predicó el evangelio sabiendo que se iban a convertir? Entonces ahí vemos que la elección es incondicional. No es algo que Dios haya visto en el hombre, sino algo que el Padre le agradó hacer. Entonces, como leímos en Efesios, según el puro afecto de su voluntad, fue la escogencia de su santo, no por algo que haya visto en ellos. Por eso dice ahí mismo en Efesios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Si alguien tuviese mérito en la salvación, podría gloriarse. No podía decir gloria a Dios en su entera, en su máxima expresión de esa frase, porque estaría atribuyéndose algo en la salvación. ¿Ahora sí entendió? Ah, ok. Y si no, le volvemos a aplicar. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ahí podría también esta parte que dice que es lo más vil y lo más menospreciado, porque de repente uno viendo cómo se comporta que ya se ve como el cielo. Sí. Y nanay, pero como no tiene futuro. Todo según su voluntad y por esa senda de misterios a veces no entiende. ¿Verdad? Entonces resulta que el que coge es uno menos piensa. Por eso no es descabellado cuando alguien dice que en el cielo nos encontraremos sorpresas. No es descabellado. O sea, no es descabellado pensar así porque nosotros no vemos como Dios ve. O sea, cuando nosotros pensamos que alguien no tiene salvación y resulta que nosotros no conocemos el futuro de esa persona. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente versículo, allí mismo en Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Aquí Jesucristo está dando palabras en lo que se llamó la última semana, ¿no? Cuando estaba próximo a padecer, lo que llama la pasión. Pasión es una palabra de latín que significa sufrimiento. De ahí la película La Pasión de Cristo, o sea, los sufrimientos de Cristo, ¿no? Y aquí Jesucristo está hablando varias parábolas acerca del reino de los cielos, que dice que le iba a ser quitado al pueblo de Israel y se iba a dar a otro pueblo que no era pueblo. Entonces en Mateo 22, 14 le dije yo. Mateo 22. Ok. Ajá, ese mismo. No sé, ya va. Ok, sí, pasa que casi no veo acá. Dice Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa palabra llamado significa invitado, significa nombrado. Pero la palabra escogido significa selecto, significa favorito. O sea, el llamado general o el llamado de Dios es general, así como el llamado de la evangelización es general. Pero los selectos de Dios, los favoritos de Dios, dice el versículo que de paso son pocos. O sea, no habla nunca de multitud. Si vemos las palabras de Cristo de una manera lineal, coherente, como debe ser todo predicador, todo discurso, debe haber
un sostenimiento de un argumento de principio a fin. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habló de la parábola de la puerta estrecha y la puerta ancha? ¿Se acuerdan? Que muchos son los que pasan por la puerta ancha, pero pocos son los que pasan por la puerta angosta. Es lo mismo. Hay una coherencia de Jesús en sus palabras. O sea, no es que está diciendo una cosa ahorita y después dice otra cosa, ¿no? Todo es el mismo discurso. Es la misma doctrina, si queremos usar ese término. Entonces Jesucristo está diciendo que muchos son los llamados, muchos son los que oyen el evangelio, pero pocos son los escogidos de Dios, pocos son los que Él llama a salvación. Hay una diferencia entre llamado general, que se hace en la evangelización, que lo hace cualquier creyente, del llamado específico y llamado especial que hace Dios con la persona. El llamado general puede ser, y de hecho es evitado, ¿cómo se llama eso? Es rechazado. Pero el llamado de Dios, tarde o temprano la persona llega. Si no, vean el ejemplo del apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Si no, vean el ejemplo de muchos cristianos en el Nuevo Testamento, que el Señor les abrió el corazón para que ellos pudiesen entender el evangelio. El llamado específico de Dios, que es el llamado hacia sus escogidos, es inevitable en la vida de la persona. Pero algunos dirán, y es otra de las cosas que nos acusan, que Dios trae a la gente de manera involuntaria o contra su voluntad, que es lo que nos dice. Bueno, las escrituras dicen claramente que nadie quiere venir a Cristo para tener vida. Dice Juan 3:19 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 6:40 dice, no quieren venir a mí para que tengáis vida. En Romanos 8 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Primera Corintios 2:14 dice que al hombre natural las cosas que son del espíritu les parecen locura, una bobería, como dijimos en esa oportunidad. O sea que nadie quiere venir a Cristo. Poner como excusa el ser o no elegido para venir al evangelio es simplemente, o sea, no es una excusa válida. La gente no viene a Cristo porque no quiere venir. Romanos 3 dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, poner como excusa de decir, ¿será que no soy o no soy? Es ser pretencioso. Y número 2, es revelar la propia, ¿cómo se llama? La propia falta de fe que hay en la persona, porque nadie quiere venir a Cristo. O sea, el hombre ama más sus tinieblas que la luz, como el murciélago. El murciélago no se sentiría a gusto ahorita, a esta hora del día. ¿A qué hora sale el murciélago? Él le encanta la noche. En el día quedaría ciego. En el día está escondido por ahí en algún rincón bien oscuro para que la luz no lo afecte. Ama las tinieblas. Así es el hombre sin Cristo. Ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Por naturaleza. Bien. ¿Comentario hasta acá? ¿Una pregunta? ¿Ah? Sí. Entonces, ¿se pudiese decir que los elegidos son los favoritos de Dios? Sí, de acuerdo con este concepto. De hecho, viene el escogidos en este pasaje, es del griego eklektos o eklektos, que significa selecto, favorito. Es una palabra del original griego. O sea, cuando vamos al idioma original, pues es mucho más contundente. Por eso que todos los que estudian el Nuevo Testamento en griego, tarde o temprano llegan a la conclusión de que la salvación es segura, por los términos que se manejan allí, como este, por ejemplo, de eclectos. ¿Alguien más? Bueno, fíjese una pregunta, una cosa que quería comentarle, ¿no? Días pasados yo a veces me la paso viendo videos live de personas que hablan sobre el tema de la seguridad de la salvación, sobre la teología reformada y todo esto. Y hubo una persona que está en contra de la teología reformada, un peruano él, y él estaba mencionando Romanos 8, 29 y 30. Leyó la parte que a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó. Citó el texto hasta allí y se fue a este texto. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero resulta y pasa y acontece que la palabra llamado en Romanos 8:30, a quien es diferente a Mateo 22:14. En Mateo 22:14 la palabra llamados viene del griego klektos, que significa invitado, significa nombrado. Pero en Romanos 8:30 dice que a los que llamó,
Es del griego kaleo, que significa llamar en voz alta. Alguien que es llamado en voz alta, ¿será que no escucha al que lo llama? Es diferente la palabra en el original. O sea, en Mateo 22:14 dice, muchos son los clectos. Vamos a leerlo así, en el griego. En Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también, kaleo. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Que no dice lo mismo. No dice lo mismo el texto. De hecho, este llamado, que es el que aparece en Romanos 8:30, es el llamado eficaz de Dios. Porque todos se dan cinco cosas allí. Y están unidas por la palabra también. Es decir, el mismo grupo que me nombré al principio, es el mismo grupo que llega a la glorificación. Entonces a esa persona se le pasó por alto decir esa parte. Aparte de que no terminó de leer el versículo de Romanos 8:30, sino que se fue directamente para este pasaje. Y él sin querer le estaba diciendo lo que le estamos diciendo ahorita. Pocos son los escogidos. O sea, él queriendo argumentar en contra, terminó afirmando algo que él niega. Algo que yo me he dado cuenta en los últimos meses es que quienes niegan la doctrina de la gracia forzosamente van a negar alguna doctrina bíblica. Forzosamente. O sea, es como que en ese empeño de querer refutar, terminan negando doctrinas que son fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, ese personaje que le estoy mencionando, él dice, cítame un pasaje que literalmente diga tal cosa. Si aplicamos su argumento, entonces él tendría que negar la doctrina de la Trinidad, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Intentando derribar la doctrina de la gracia, termina refutando una doctrina fundamental como es la Trinidad. Es peligroso, es peligroso. Esto porque la mente humana se resiste. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y tener muy bien claro que la mente humana se resiste a lo que es la voluntad de Dios. No se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, está inhabilitado. Bien. Tercer versículo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21. Juan 5, versículo 21. Aquí está hablando sobre, o el contexto es de la sanación del paralítico del tanque de Bethesda. Juan 5, 21 dice de la siguiente manera. Juan 5, 21. Sí. Estoy en Lucas. Dice así. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. ¿Se acuerdan del episodio que más adelante sucedió, por cierto, en Juan 11, Juan 11:35, Juan 11, cuando la muerte de Lázaro? Dice que Jesús estaba en una ciudad que estaba cerca de allí, pero se quedó 4 días. O sea, un viaje que lo podía hacer en pocas horas, se quedó allí 4 días hasta que Lázaro murió. Y Jesucristo antes de resucitar a Lázaro hace una oración y dice, te alabo Padre porque me has oído. Yo sé que siempre me escucha. Bueno, así como el Padre a lo que quiere da vida, así el Hijo a los que quiere da vida. Pregunta, ¿hay algo que se pueda objetar en ese texto o no está claro? ¿El pasaje es oscuro o es claro? Según el beneplácito de su voluntad. Entonces no hay escapatoria en ese sentido. Hay una condición y la pone Cristo. El detalle está que cuando nosotros queremos ser justos, lo hacemos de una manera emocional, de una manera humana. O sea, siempre lo procesamos a nivel emocional. Y resulta que esto no es emocional. Esto es lo que Dios ha establecido. Es como el caso de Israel, la escogencia de Israel en el pasado. ¿Y qué pasó con los demás pueblos? ¿Cuál es el resultado inevitable de esa escogencia de Dios? ¿Qué les pasó por alto? ¿Y eso que les pasó por alto? Ajá. ¿Tiene pena preguntar?
Diga. Bueno, allí tendría que definir cuál es el todo. Ese es el detalle, que si no lo procesas a nivel emocional, te vas a encontrar con esas preguntas. Te vas a encontrar con eso. Pero ¿a quién le creemos? ¿A lo que piensan mis emociones o a lo que dicen las escrituras? Eso es parecido a lo que había yo hablado con el hermano Freddy en una oportunidad de que todos queremos con expresiones. Amén. Y ahí es donde lo emocional no puede entrar porque es que y no está entre los elegidos. Nosotros nos toca meditar, porque no sabemos, como dijo el hermano el otro día, no sabemos quiénes son los escogidos de Dios y uno les predica. Pero y si no es escogido de Dios, es tremendo. Ese Hecho capítulo 17 se refiere a la familia del carcelero, porque dice que creyó él y toda su casa. Primero, mira, hay algo que se llama en la teología. Sí, porque es que eso también, mira, ese pasaje ha sido mal interpretado y ha sido motivo incluso de frustraciones de parte de los hermanos que tienen hijos inconversos, porque se aferran a eso, pero resulta que acontece lo siguiente. Mira, ese es Hecho del capítulo 17. En ese capítulo Pablo está preparando el viaje misionero y él se estaba yendo hacia lo que hoy en día es Turquía, el Asia Menor, a la parte del norte, ¿no? Y dice el pasaje claramente que el Espíritu les impidió predicar allí, entonces se fueron a otra ciudad y también el Espíritu les impidió predicar allí, entonces llegaron a otra ciudad y también el Espíritu les prohibió predicar allí, entonces Pablo dijo, bueno, ¿qué hago? Y es cuando se le aparece en la noche en visión, en sueño, un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí pasaron a Filipo. En Filipo solamente se convirtió una mujer, Lidia, que no era de Filipo, era de la Odisea. O sea, ella estaba ahí porque era comerciante de tela de púrpura. Y que de ella es la que dice Hechos que le abrió el corazón, Dios le abrió el corazón para que escuchara el mensaje de Pablo. Entonces, en esa misma ciudad es cuando aparece la muchacha aquella que tenía el espíritu de adivinación, que cada vez que pasaba Pablo y Silas por allí decía, estos son hijos del Dios Altísimo que vienen a predicarle, a dar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan de ese episodio? Pero Pablo no le prestaba atención, pero fueron muchos días y dice que Pablo le desagradó. Le desagradó es la actitud de esa mujer. Dice que le reprendió el espíritu y la muchacha fue liberada. Cuando vieron los amos de esa muchacha, porque era una esclava, que se les había ido el fruto o la fuente de su ganancia, que hicieron con Pablo y Silas, lo metieron preso, no sin antes darle una paliza. Estando en el calabozo, que cuando lo meten preso y lo ponen en el cepo, dice que ellos comienzan a cantar y a la medianoche sucede el terremoto. El carcelero, como era responsable de su vida, creyendo que se había escapado, se iba a quitar la vida. Y es cuando Pablo le dice, no te quites la vida, estamos todos aquí. Y es cuando él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Él se los lleva a su casa, dice el pasaje claramente, creyó el carcelero y su familia. Ahora, ¿hay algún mandamiento establecido en las epístolas con relación a ese pasaje? No lo hay. No lo hay. Era solamente para ese carcelero. De hecho, si sigue la secuencia de los eventos, solamente el carcelero fue el único que creyó en la ciudad de Filipo. No creyó más nadie, él y su familia, porque después del día siguiente le dijeron a Pablo y Silas que se fueran. Y así fue como Pablo fundó la iglesia de los filipenses, con el carcelero. Después Pablo se fue. Y más adelante le escribe la epístola a los filipenses. Pero fíjese cómo se dieron los eventos. O sea, si Pablo no cae preso, no conoce al carcelero. Y el carcelero fue el que fue salvo. Le voy a decir algo que yo lo experimenté en carne propia. Hay cosas que Dios hace con sus siervos para alcanzar a sus escogidos que en el momento lo vemos como una tragedia. En ese momento era una tragedia para Pablo y Silas haber sido azotados y después puesto en el cepo, y dice que la prisión más adentro. O sea, para quien ha estado en ese lugar, sabe que es un lugar antihigiénico, donde cualquier enfermedad se puede transmitir. En esa condición estuvieron Pablo y Silas. Y ahí estuvieron cantando hasta que sucedió el terremoto. O sea, Dios hace cosas para alcanzar a sus escogidos que a veces parecen trágicas. Utiliza incluso el sufrimiento de nosotros para llegarles a ellos.
también vemos ahí algo muy importante que vemos en ese lugar, ¿verdad? Ujú. Y uno de ellos se convirtió de corazón. Aceptaron la palabra del Señor, pero ninguno se convirtió nada más a la familia. Ujú. Porque Él nos reunió a todos Sí. los que estaban presos. Escucharon la palabra del Señor. Es como cuando uno hace un evangelismo, de repente se convierte en uno solo. Ujú. Pero Los que estaban escuchando, pero ninguno aceptó al Señor de aquí, de corazón. Ujú. Sí, hermano, yo pudiera ver allí un poquito. Dale, adelante, adelante. Ah, bueno. Bueno, pero a estas alturas, porque imagínate, ay, viene tu mamá, no, mi mamá y mis hermanos saben. Palabra de Jesús, sí. Ya cambiamos de familia, no Sí. me está entendiendo mi hermano, ¿puedo hacer un comentario? Ajá. Dale. Las cosas de Dios son tremendas. Yo en estos días vi una película que se llama El Criminal y el Ángel. Ujú. Entonces, esa es una niña de 5 años que ella tenía sueño. Y el sueño de ella era que se todo el tiempo. Pero sueño de dormida o sueño de alcanzar una meta. Soñaba con él que él necesitaba ayuda de examen físico. Y ella decía papá y lo pintaba, lo dibujaba. Pero como dice usted, el Señor permitió que él cayera en la cárcel para que conociera A criminal. al carcelero. Pero aquí el criminal se enfermó porque tenía problemas de los riñones, tenía que realizarlo y eso. Sí. Y la niña sufría como de los pulmones. Entonces la llevan al hospital. Cuando está en el hospital, la niña va con su broma en sus pulmones y viene el criminal con la broma que lo tenían que visualizar. Y dice, papá, con el que yo sueño, él está muy triste y necesita ayuda. Imagínate, una niñita de 5 años. Y el papá, no te juntes con él, no te juntes con él. Y ella le decía, y si Jesús lo ama, ¿por qué no se crece? Entonces ella se salió del cuarto, escondía de papá y fue para allá porque estaba el criminal. Y empezó a hablar con él, no te acerques a mí, y ella decía, no, yo sueño contigo, que tú estás muy triste, necesitas ayuda, ¿qué tú tienes? Y él le dice, no, lo que pasa es que tengo problemas de riñón y me tienen que realizar. Hermano, mi riñón ya no sirve, yo necesito. Entonces se viene con el papá y le dice, papá, ¿cuántos riñones tengo yo? Y él le dice, 2. El señor con que yo sueño que está triste necesita un riñón y yo no le puedo regalar el mío. Mira, al final de la película, la niña muere. Porque ningún medicamento que le ponían a usar Le hacía efecto. le hacía efecto. Y ella me daba uno de los niños a esa familia. De ahí, ese varón se convirtió en su esposa y su hijo. ¿Me entiendes? Entonces Dios hace cosas que uno se queda. Claro, la familia dice, ay, mi hija le dio el riñón, se me murió. O sea, todos afectados. Pero Sí. dice, bueno, Dios no se olvidó de ellos porque después ellos tuvieron otro hijo y no saben por qué esta niña había nacido. Con problemas. Pero ella a través de su abuelo, ella había aprendido de Jesús. Y ella llevó eso con ella. Bueno, hizo cosas que nadie, todo el mundo la recordó que se por las cosas que así decía el papá, se queda sorprendido. Después de que la niña muere, es que el papá entiende muchas cosas que no entendía. Sí. Y entendió de que se Ujú. queda sorprendido. María. Yo observé el texto, ¿no? Y en la cuestión del carcelero, le dice, ¿verdad? Pablo le dice que será salvo él y su casa. Obvio, él cree, su familia cree y persevera en el Señor, por lo tanto son salvos. Hay muchas personas, incluso sucede en nuestra familia, que nosotros creemos y perseveramos, pero muchas veces, aunque la semilla está ahí depositada en nuestros familiares, no perseveran. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos que hacer observancia de eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y perseveramos, nos mantenemos en la palabra. Y Dios obra en misericordia, creo que lo veíamos en unas clases anteriores, en la misericordia de Dios se complace en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, si nuestra familia persevera, se mantiene, la misericordia de Dios se place en nuestras vidas y en nuestra familia. Ahí es donde debemos observar y no caer en el como usted decía anteriormente, en la emocional. En la manipulación que a veces nos hacen ver con los textos, ¿no? Nos dan un texto y nos manipulan con eso. Esto y tu casa y no... Nos ponen una carga a nosotros que no es nuestra. Tiene que haber perseverancia.
tolerancia dentro de nosotros y dentro de nuestra Sí. casa, para que la misericordia de Dios se muestre en nuestra vida, independientemente de que nosotros seamos escogidos o no, porque solamente Dios es el que se place en misericordia para con nosotros. Él es el que decide. La misericordia para todos ustedes, bueno, él decide, eso es una decisión propia de Dios. Sí, sí. Si me lo preguntan a mí, yo quisiera que toda mi familia hubiese conocido el Evangelio. Ajá, exacto. Pero lamentablemente la realidad es otra. Exactamente. Bueno, justamente que muchas veces somos manipulados porque no conocemos el contexto de los textos bíblicos. Por eso es que siempre el llamado a estudiar y escudriñar las escrituras, para que cuando recibamos la palabra no dejarnos engañar. Y si surge una pregunta, como yo te lo felicito, hermano, porque decir no entiendo, es una persona humilde. Es no importa que vaya a decir, no, hermano, no entiendo y usted quiere saber, y eso es lo importante. Porque hay gente que se queda callada. Se queda con la Pero duda. hay otros valientes que se atreven a decir, mira, no entiendo y quiero saber cómo es tu hijo. Y eso es importante. Y bueno, y que también Dios trabaja en cada uno de maneras diferentes, de maneras diferentes. Siempre no va a ser igual. Por eso que recordó un versículo que los senderos del Señor son incomprensibles para la humanidad. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo Dios va a hablar de esta manera? Para uno de su manera uno dice, una locura. Pero solo Dios sabe tu soberanía, porque está hablando de esa manera. ¿Ves? Entonces, en cada uno va a obrar diferente. Puede ser que en esta familia obra así, aquí va a obrar de otra manera, va a ser diferente. Pero de que se va a cumplir su voluntad, se cumple su voluntad. Amén. De hecho, no es parte de los textos, pero ese que le acabo de citar de Hechos capítulo 17, cuando Pablo prepara el viaje misionero, dice que el Espíritu se los impidió. Y él quería predicar. ¿Y cuál fue el mandato de Cristo? No fue predicar. Pero dice el texto que les impidió ir a esas ciudades. Hasta que al final tuvo el sueño con el varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí él entendió Pablo que debía ir allá. O sea, algo que no sé si fue en un video que les pasé a ustedes en el grupo, pero hay algo que debemos hacer, y es que mientras esperamos el llamado de Dios para servirle a Él en cualquier área, debemos prepararnos. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando quería ir? Estaba preparando el viaje. Porque algunos quieren ir pero no se preparan. Y Pablo está preparando el viaje. Cuando uno está preparado es que Dios lo utiliza en ese lugar o en ese momento en específico. Pero hay que prepararse, o sea, hay que hacer planes, hay que prepararse tanto en la Biblia como en la vida. O sea, hay que planificarse. Que Dios en medio de esa planificación actúa. Pero si alguien no se planifica, ¿será que puede hacer algo? Muy poco, en realidad. Muy poco. Y Dios es un Dios de orden. Lo vemos en las escrituras, lo vemos en la creación, cómo todo está ordenado. Entonces, en ese sentido, pues, es algo que Dios establece, o sea, una preparación, y en medio de esa preparación Dios actúa, porque las oportunidades se presentan al que está preparado. El que no está preparado simplemente no va a poder echar mano de esas oportunidades. Bien. Cuarto versículo, ahí mismo en Juan 6:65. Juan 6:65. Dice Juan, el capítulo 6 de Juan se refiere a lo que pasó después de la alimentación de los 5,000. Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quiénes son los que no pueden venir a quién? A Cristo. Y no pueden venir, ¿por qué? Si no les fuere dado por el Padre. Esa palabra dar significa concedido, significa entregado. O sea, nadie viene a Cristo por cuenta propia, sino porque el Padre le ha dado para que venga a Cristo. Le ha dado eso que necesita, esa vida nueva, esa regeneración de la que hemos hablado, para que pueda reaccionar al llamado de Dios. El caso de Lázaro. ¿Qué tuvo que pasar para que Lázaro oyera a Cristo cuando lo llamó? Lázaro estaba muerto. Lázaro estaba muerto. O sea, que Lázaro podía oír la voz de Jesús muerto. Primero le dio vida para que pudiese escuchar. Y es lo que dice en Efesios 2, que juntamente con Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede escuchar la voz de Dios. O sea, un muerto espiritualmente hablando, ¿no? No puede escuchar la voz de Dios.
Tiene que venir esa vida de la que Cristo habló en Juan 3 para que pueda ver el reino de Dios. Y la regeneración, que es lo mismo de decir un nuevo nacimiento, no sucede a medias, como una imagen que le pasé en el grupo. O sea, poniendo el ejemplo de la mujer embarazada. O sea, no hay una mujer embarazada o media embarazada. O está embarazada o no la está. No hay términos medios. Así sucede con la regeneración. Dios le da vida a una persona por completo o simplemente no se la da. ¿Qué pasa? Simplemente no se la da. Entonces, ¿a quién atribuyó en este pasaje Cristo la salvación? ¿Al libre albedrío del ser humano o a la elección incondicional del Padre? ¿A cuál cree usted que fue? En este pasaje de Juan 6:65. ¿A quién atribuyó Dios la salvación del hombre? ¿Al libre albedrío del ser humano o a la elección incondicional del Padre? Porque nadie puede venir a Cristo si no le fuere dado por el Padre. Ese mismo versículo se repite en el 37. Fíjate cómo dice el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el 39 dice, y está la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En esos tres versículos, la palabra, el dar la vida nueva al hombre está en el Padre, no en el hombre. Por eso no hay jactancia de parte de aquel que ha recibido la salvación. Por eso, como le decía al principio y en otras oportunidades, el ser parte del pueblo de Dios en nosotros no es motivo de jactancia alguna. Simplemente decir gracias. Porque se nos dio algo que no merecíamos por algo que merecíamos. No sé si me hago entender con ese juego de palabras. O sea, nosotros merecíamos la justicia de Dios, que es la que trae como resultado la condenación. Y recibimos lo que no merecíamos, que era la gracia y misericordia, que nos trae como resultado vida eterna. O sea, el hombre no merece la justicia de Dios por haber pecado en Adán. Pero le da la gracia que no merecía. Como otra imagen que les pasé en el grupo. Yo no estuve en el huerto cuando Adán pecó, pero recibí la culpa. No estuve en el Calvario, pero heredé la gracia. O sea, en ninguno de los dos lugares estuve. Pero en ambos casos heredé las dos cosas. Primero, para mal, la culpa de Adán. Y segundo, para bien, la gracia en Cristo Jesús, en el Calvario. Por eso que no hay motivo de jactancia. O sea, es el mismo barro que la alfarero utiliza para hacer vasos para honra y otros para deshonra. Por eso que cuando uno, o sea, en lo personal a mí, cuando veo esto y veo la gracia de Dios en mi vida, digo, gracias Señor, y digo, soli deo gloria. No hay para dónde. Bien, quinto versículo, si no hay alguna intervención, antes de pasar al quinto. ¿Comentarios? Ok, quinto versículo, ahí mismo en Juan, capítulo 17. La oración sacerdotal de Jesús. Aquí hay varios versículos en este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer el 2, que dice así. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Dice el versículo 2. El versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a todos los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nótese el patrón que hay allí en cada versículo. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Los que me diste. Versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si ven el patrón que se repite en estos pasajes, es el Padre le ha dado a Cristo los creyentes.
El Padre le ha dado a algunos, la frase es los que me diste, o sea, se repite mucho, hay un patrón, como les decía hace un momento, en el discurso de Jesús hay una coherencia de principio a fin. No es que Jesús dijo una cosa y después y más tarde dice otra, no. Hay una secuencia en las palabras de Jesús. Ahora, algunos argumentan que Jesús está orando aquí por los 12 discípulos. Ciertamente está orando por los 12 discípulos, pero también en el pasaje hay un versículo que dice, no ruego solamente por ellos, sino por las palabras que han de creer en ellos. Pero vamos a suponer que realmente Jesucristo está orando por los discípulos que tenía allí. O sea, entonces, si tomamos esto como cierto, tenemos al menos dos problemas. Si Jesucristo realmente estaba orando exclusivamente por sus discípulos, por ese grupo. El primer problema es que está orando por Judas cuando él mismo dice que era hijo de perdición. Versículo 12. De los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesucristo está hablando por preservación de sus discípulos en este pasaje. Si realmente está orando por sus 12 discípulos, entonces también está orando por Judas. Y él mismo está diciendo que era un hijo de perdición. De hecho, él lo dice claramente, de los que me diste, ninguno se perdió. Y hasta ese momento Pedro no lo había negado. Tomen en cuenta ese episodio. Hasta ese momento los discípulos no se habían dispersado. Y él está asegurando la perseverancia de sus 11 discípulos. Ese sería el primer problema, que estaría hablando por alguien que está perdido, que él mismo dice que está perdido. El segundo problema que encontramos en esta postura es que hay dos categorías de discípulos. Los discípulos de Jesús más el resto de sus discípulos de los cuales somos parte. Entonces, ¿qué sucede? Que los que nos adversan a nosotros en la teología reformada dice que nosotros tenemos un Dios que hace a excepción de personas. Pero eso es lo que ellos están haciendo al tener un grupo de discípulos por un lado y un grupo de discípulos por el otro. Porque si bien es cierto, los 11 discípulos de Jesús, más Matías, más Pablo, tuvieron un ministerio único e irrepetible, ellos no son más discípulos que nosotros. Estamos en igualdad de condiciones. Estamos en igualdad de condiciones. De hecho, Jesucristo les dijo, aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos, es el que sirve. No hay ninguna distinción entre ellos y nosotros, aparte de lo ministerial, ¿no? Pero en dignidad de hijos, de siervos, estamos a la par. O sea, Pedro no es más que usted, ni usted es más que Pedro, por decirlo de alguna manera. Ni Juan, ni Mateo. Hay una igualdad en ese sentido en cuanto a dignidad. Entonces Jesucristo sí está orando por sus discípulos, pero también por los que iban a creer en él. ¿Preguntas hasta acá? Bien, para ir concluyendo. Entonces la doctrina de la elección incondicional es algo que no se debe procesar a nivel emocional, sino a nivel de lo que dicen las escrituras. Y algunos dirán, pero que yo no vengo a Cristo porque yo no sé si soy escogido o no. No, la persona no viene a Cristo si sabe que es escogido o no, sino que simplemente no viene a Cristo porque no quiere. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace pecado aborrece la luz. El hombre no viene a Cristo no porque sea escogido o no, sino porque no quiere. Las cosas de Cristo, la cruz le es locura. Su mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El hombre no viene a Cristo no porque esté seguro si es escogido o no, sino que simplemente no quiere porque no hay quien busque a Dios. Cuando le vengan a decir esa palabra, ¿no? Y le digo, bueno, que yo no sé si soy o no soy. No, usted no viene a Cristo simplemente porque no quiere venir a Cristo. Porque esa es la condición natural del hombre. Aborrece la luz, aborrece a Cristo. Esa es la condición natural del ser humano. Eso no es excusa para venir a Cristo. Lo acabamos de leer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. No hay una sola persona a la que Cristo rechace. En absoluto. No hay una sola persona. Porque el que viene a Cristo es porque el Padre se lo ha dado a él. Pero nadie puede esgrimir como argumento decir que soy escogido o no, y por eso no vengo a Cristo, porque no sé si soy o no soy. Si no viene es porque simplemente no quiere venir a Cristo porque esa es su condición pecaminosa. O sea, el pecado ama más su pecado que a Cristo. Y por eso no viene a Cristo para que sus obras sean reprendidas en Dios. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, sin más que decir, entonces yo le doy gracias al Señor por este momento de que me permite estar en este lugar enseñando esta palabra.
Hoy vimos 5 versículos donde Jesús enseñó la elección incondicional de Dios, y la elección incondicional de Dios se basa en el puro afecto de su voluntad, como lo dice el libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Entonces yo me despido diciéndoles, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria.